Hola, soy el profesor Omar y hoy vamos a hablar sobre el pasado simple, o bueno, en inglés, past simple. Y bueno, empecemos primero con el uso. Usamos el pasado simple para hablar de eventos que empezaron y terminaron en el pasado, usualmente mencionando el tiempo específico en donde pasaron. ¿Ok? Dependiendo de cuándo vean este video, si lo ven primero que el pasado continuo o después del pasado continuo, solamente es importante recalcar que el pasado continuo es una acción que estaba en progreso. Aunque mencionamos el momento en el que estaba pasando, no quiere decir que el pasado simple es igual. El pasado simple es una acción que empezó y terminó y que mencionamos cuando pasó, más sin embargo no hacemos énfasis en que esa acción estaba en progreso. Solamente mencionamos cuándo pasó porque es necesario. Y más adelante, en videos posteriores, se darán cuenta por qué es importante mencionar cuándo pasó. Para poder entender y para poder hacer uso del pasado simple de una manera efectiva, tenemos que dividir nuestros verbos en dos grupos, los verbos regulares y los verbos irregulares. Vamos a empezar primero con los verbos regulares. ¿Cómo vamos a saber nosotros que un verbo es regular? Bueno, pues en realidad no hay una estrategia como para saber cuáles son regulares como tal, sino más bien hay que memorizar qué verbos son regulares y cuáles verbos no son regulares. En este caso, todos aquellos verbos que sean regulares nos indica que para poderlos usar en pasado simple, les vamos a poder agregar una ed al final, ¿ok? Todos aquellos verbos que para poderlos hacer en su forma en pasado no terminen con ed, no entran dentro del grupo de los regulares. Independientemente de que estos verbos estén dentro de este grupo, tenemos que tener cuidado con algunas excepciones al momento de poder añadir la ed. Analicémoslo juntos. Empecemos primero con aquellos verbos en los que, como mencioné, solamente necesitamos incluir la ed. La mayoría de los verbos la mayoría de los verbos regulares solamente les tenemos que añadir la ed. Por ejemplo, paint, painted. Walk, walked. Watch, watched. Como pueden observar, solamente añadimos la ed al final de los verbos. Ahora bien, si nosotros tenemos un verbo que es regular y que este verbo termine con la letra e, solamente necesitamos añadir la letra d al final del verbo. No es necesario agregar otra e. Esto es muy importante, porque si no, haría que la pronunciación cambie. Por ejemplo, dance, en pasado sería danced. Y en el caso de live, sería lived. Como pueden observar, solamente añadimos la D. Y el último grupo que vamos a analizar es aquellos verbos regulares que terminen con una Y y que antes de la Y haya una consonante. Si nosotros tenemos un verbo regular que termina en Y y antes de la Y hay una consonante, para poder hacerlo en pasado, tenemos que eliminar la Y, sustituirla por una I latina y agregar posteriormente el ed. Como por ejemplo, cry, cried. Nosotros sustituimos la Y por I latina y agregamos la ed. O, por ejemplo, también tenemos el verbo try. Tenemos que termina con Y y antes de la Y tenemos una consonante. Por lo tanto, para hacerlo en pasado, cambiamos la Y por I latina y agregamos la ed. Es muy importante que recuerdes lo que te acabo de mencionar. El verbo tiene que terminar en Y y antes tener una consonante. Porque si nosotros tenemos un verbo regular que termina con Y, pero antes de la Y hay una vocal, la regla no aplica y solamente agregamos la ed. Por ejemplo, play. Play termina con Y, pero antes de la Y tenemos una vocal. Por lo tanto, su forma en pasado sería played, solamente agregando la ed. Y ahora vamos a enfocarnos en el segundo grupo, que son los verbos irregulares. Estos verbos, pues en realidad, como su nombre lo dice, son irregulares porque no tienen una forma específica. Al igual que los regulares, hay que memorizar cuáles son, pero aquí tenemos que memorizar todas sus formas. Tenemos que memorizar cómo es que va a ser en presente y cómo es que va a ser en pasado. Como pueden ver en esta slide, tenemos varios verbos y pues ellos cambian, ¿no? Tenemos algunos verbos, por ejemplo, swim, swam,
en el cual solamente cambia una letra. ¿Ok? Pero tenemos verbos que cambian totalmente, como por ejemplo go, su forma en pasado es went, o sea, no tienen nada que ver. Entonces, en realidad es importante que sepas que no hay una estrategia como tal para poder saber qué verbos son regulares y cuáles son irregulares. La única forma son memorizarlos. ¿Ok? Ahora, ¿cómo es que hacemos una oración en pasado simple? Empezamos primero con la forma positiva. Para hacer una oración en pasado simple en positivo, vamos a necesitar nuestro sujeto. Posteriormente, vamos a necesitar nuestro verbo en pasado y nuestro complemento. En el caso del pasado simple, no importa el sujeto que uses, la forma en pasado va a ser la misma para todos los sujetos. Por ejemplo, I played soccer yesterday. Tenemos nuestro sujeto, I, tenemos nuestro verbo en pasado, que en este caso play es regular, por eso le pusimos ed, y nuestro complemento, soccer yesterday. ¿Ok? Igual lo podemos hacer con un verbo irregular. She went to school last week. Tenemos nuestro sujeto, she, tenemos nuestro verbo en pasado, que en este caso es went, que es el pasado del verbo go, es un verbo irregular, y tenemos to school last week, que es nuestro complemento. Ahora bien, si nosotros queremos realizar una oración en negativo, vamos a tener que utilizar un auxiliar, y nuestro auxiliar va a ser el auxiliar didn't. Este auxiliar nos va a servir igualmente para todos los sujetos. Sin embargo, tenemos que tener cuidado. Para poder formar la oración, necesitamos sujeto, más nuestro auxiliar didn't, más nuestro verbo en infinitivo. Si te das cuenta, ya no dice verbo en pasado. Efectivamente, en el momento en el que nosotros utilizamos didn't, nosotros ya no podemos poner nuestro verbo en pasado. Tiene que ir en forma infinitiva, en su forma normal, digámoslo, ¿no? Go, walk, play, run, sing, etc. Y terminamos con nuestro complemento. Por ejemplo, si quisiera transformar las oraciones que acabo de hacer a negativo, sería I didn't play. En este caso, elimino la ed y continúo con mi complemento. I didn't play soccer yesterday. O nuestro segundo ejemplo, she didn't go to school last week. Como te darás cuenta, ya no puse went, puse go, porque tengo mi auxiliar didn't. Es importante que recuerdes esto. Y por último tenemos nuestra forma interrogativa. En nuestra forma interrogativa vamos a empezar nuestra pregunta utilizando nuestro auxiliar did para después poner nuestro sujeto y nuevamente el verbo va a ir en forma infinitiva, ya no va a ir en pasado. Es muy importante que lo recuerdes. Por ejemplo, did I play soccer yesterday? Como te darás cuenta, puse did, que es mi auxiliar, mi sujeto I, play en forma infinitiva y mi complemento y mi signo de interrogación. Ahora bien, analicemos las respuestas cortas para este tipo de preguntas. Como puedes ver en el ejemplo que tengo aquí abajo, que es relacionado a las oraciones que hicimos anteriormente, tengo la siguiente pregunta. Did she go to school last week? Para poder responder esta pregunta, vamos a tener que utilizar yes o no. En videos anteriores te expliqué cuál es la diferencia entre una pregunta de sí o no o una pregunta abierta. En este caso, como estamos iniciando nuestra pregunta con el auxiliar, por lo tanto es una pregunta de sí o no. ¿Cómo la vamos a responder? Podemos responder yes o no para posteriormente incluir nuestro sujeto. En este ejemplo tendríamos que utilizar she y si la respuesta es positiva sería yes she did y si la respuesta es negativa sería no she didn't. En este caso vas a poder sustituir el sujeto dependiendo de quién estés hablando. Interrogación. No olvides practicar con los ejercicios que te dejamos y si tienes alguna duda no olvides preguntarnos. Nos vemos en la próxima.